Hola, hoy vamos a ver la última clase del tema organometálicos dentro del curso de Química Orgánica Avanzada. Y vamos a hablar en particular sobre lo que es el ataque nucleofílico a alquenos que estén coordinados a un metal, en particular a lo que sería un metal electrofílico, deficiente en electrones. Entonces, a modo de repaso de lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto, bueno, primero las generalidades de los compuestos organometálicos, los mecanismos generales, y luego vimos varias reacciones de acoplamiento cruzado. Vimos la reacción de Suzuki-Miyaura acoplando ácidos borónicos, catalizada por paladio cero y en presencia de una base. Vimos la reacción de Still con organostagnanos. Vimos la reacción de acoplamiento de alquinos, que es la reacción de Sonogashira, bien, donde usábamos dos catalizadores, un catalizador de paladio cero y un cocatalizador de cobre 1 para formar el acetiluro de cobre y transmetalar en presencia de una base. Vimos el acoplamiento de Heck, que implicaba como adición oxidativa e inserción migratoria de un alqueno catalizada por paladio cero y utilizando una base. Y por último vimos lo que es lo que es conocida como la reacción de Sushi-Trost, ¿no? La alquilación de sustratos alílicos. Bien, donde decíamos que en presencia de paladio cero formábamos un complejo catiónico pi alil paladio, y en presencia de un nucleófilo se iba a dar un ataque en alguna de las dos posiciones terminales de ese pi alilo. Eh, Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a ver lo que es la reactividad de alquenos que estén coordinados a compuestos organometálicos. Entonces, antes de entrar en detalle de la reactividad de alquenos que estén coordinados a un metal de transición, vamos a ver lo que es la reactividad de los alquenos, un repaso de lo que habíamos dado en química orgánica 101. Cuando uno tiene un alqueno, normalmente las típicas reacciones que un alqueno da son reacciones en donde el alqueno ataca como nucleófilo el par de electrones que está en el sistema pi, puede atacar, bien, entonces en presencia, por ejemplo, de agua en medio ácido se puede dar una hidratación, en presencia de bromo se puede dar una halogenación de alquenos, y en presencia de un halogenuro de hidrógeno se puede dar una hidrohalogenación. Todos estos mecanismos los habíamos dado en química orgánica 101, y básicamente consisten en el alqueno actuando como nucleófilo, bien, acá tenemos el caso de la hidrohalogenación, tomando un protón, y entonces nos queda un carbocatión. De las dos posibilidades de carbocatión, el carbocatión más estabilizado es el que se forma, bien, y el halogenuro en este caso ataca a este carbocatión y se da netamente una hidrohalogenación. Y decíamos que esto, la regioquímica está dada por las reglas de Markovnikov. Bien, entonces generalmente los alquenos actúan como buenos nucleófilos. La única excepción a esto serían los alquenos que tienen coordinado un grupo electrón atrayente, como un éster, una acetona, que pueden ser buenos aceptores de Michael. Pero después el resto de los alquenos normalmente son buenos nucleófilos, pero no son compuestos electrofílicos. Vamos a ver qué pasa, entonces repasemos un poco lo que era cómo se coordinaba un alqueno a un metal. Como se acuerdan, en la primera clase hablamos de cómo se unía, cómo se coordinaba un alqueno al metal. Decíamos que teníamos un par de electrones en el sistema pi del alqueno que podía solaparse con un orbital híbrido de sp del metal, y de esta manera se formaba un enlace sigma. Bien, se formaba un complejo que es perpendicular. Se formaba un enlace sigma entre el metal y los electrones del sistema pi del alqueno. Bien, entonces cuando se forma este enlace de coordinación, la densidad electrónica sobre el alqueno disminuye. Siempre decimos que es un buen nucleófilo. Acá el par de electrones se están compartiendo con un orbital vacante del metal. Entonces el alqueno queda deficiente en electrones. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un metal coordinado al alqueno? En presencia de un nucleófilo, como este alqueno está deficiente en electrones, se puede dar un ataque nucleofílico del alqueno a el metal. Bien, como muestran acá eh, las flechas. Se puede dar un ataque nucleofílico del nucleófilo a una posición del alqueno y el alqueno quedar unido a el metal.
Para que esto suceda, el metal tiene que ser un metal electrofílico. Entonces, toda esta reactividad que vamos a ver en la clase de hoy es química del paladio 2 y no es química de paladio 0. Hasta ahora todas las reacciones de acoplamiento que vimos partíamos de paladio 0 y se da una adición oxidativa como primer paso. Acá estamos teniendo una fuente de paladio 2, que es paladio deficiente en electrones, paladio electrofílico. ¿Por qué? Porque así de esta manera queda el alqueno electrofílico por ceder su sistema por sus electrones en los orbitales p hacia el metal. Bien, entonces lo bueno de esto es que revierte la reactividad natural que tiene un alqueno. El alqueno normalmente decíamos que actúa como un buen nucleófilo. Al estar el alqueno coordinado al metal, se transforma en un electrófilo y puede ser atacado por un compuesto nucleofílico. Entonces esto es lo que llamamos una reactividad ampolum. El alqueno pasa de ser nucleofílico, que es como generalmente actúa, a ser electrofílico por estar coordinado a un metal deficiente en electrones. Entonces, si uno tiene un complejo de paladio, acá tenemos un complejo de paladio que es paladio 2, porque el complejo es neutro y tenemos dos cloridos cada uno con un carga -1. Bien, entonces, incluso a 0 grados se puede establecer rápidamente el equilibrio de intercambio de ligandos, donde en este caso, por ejemplo, cualquiera de los acetonitrilos puede ser intercambiado por un ligando como una olefina y se establece un complejo de este tipo. Este equilibrio se establece muy rápidamente, es reversible, bien, y va a ser más estable cuanto menos sustituida sea la olefina. ¿Sí? Al tener olefinas más sustituidas hay mayor impedimento estérico, entonces es más difícil para el paladio acercarse a la olefina. Y estos complejos, si bien pueden ser aislados muchas veces, muchos de los complejos, generalmente se sintetizan como in situ. Uno tiene cantidades catalíticas de paladio, tiene la olefina que va a querer transformar, y in situ se da el intercambio de ligandos y queda la olefina coordinada al paladio y podrá luego reaccionar y salir de la esfera de coordinación del metal. Entonces generalmente la formamos in situ con sales solubles de paladio 2. Como dije recién, cuán fácil se coordina, cuanto menos sustituida esté la olefina, más fácilmente va a ser su coordinación. Entonces de esta manera la facilidad de coordinación del etileno es mayor que la de un alqueno terminal, y luego que es mayor que la de los alquenos 1,2 disustituidos, primero cis y después trans. Bien, cualquiera de estos compuestos pueden coordinarse con cierta facilidad, pero ya cuando están alquenos más sustituidos, como los trisustituidos o los gem disustituidos, o peor aún los tetrasustituidos, se coordinan muy débilmente al paladio porque hay mucho impedimento estérico. Bien, entonces los alquenos trisustituidos o los gem disustituidos o los tetrasustituidos podrán eventualmente, si reaccionar en versiones intramolecular de reacciones de ataque nucleofílico coordinados al paladio, pero si no, generalmente no van a reaccionar este tipo de olefinas más sustituidas, pero sí van a poder reaccionar alquenos terminales de forma más eficiente que los alquenos 1,2 sustituidos cis, y esos a su vez de forma más eficiente que los alquenos trans, tal como muestra la transparencia. Entonces, si uno tiene la olefina en la esfera de coordinación del metal que decíamos que es paladio 2, en este caso un metal electrofílico, se puede dar la olefina coordinarse al metal, pasa de ser una especie nucleofílica a ser una especie nectrofílica. Entonces puede darse un ataque del nucleófilo a el alqueno y el alqueno va a quedar unido a el metal formando un complejo sigma alquil paladio 2. Netamente acá el paladio estaba como paladio 2 y siguió estando como paladio 2. No hay cambio en el estado de oxidación del metal, pero se formó un nuevo enlace sigma metal carbono. Bien. ¿Y cómo es la regioquímica de ese ataque? Bueno, acá lo que vemos es que el nucleófilo ataca a la posición del alqueno que mejor estabilizaría la carga positiva. Bien, este carbono que es secundario estabilizaría mejor la carga positiva que este carbono que es primario. Entonces el nucleófilo ataca a la posición más sustituida y se forma el complejo sigma alquil paladio 2 que se muestra a continuación. Bien. Y el ataque, ¿cómo es que se da? El nucleófilo ataca por la cara opuesta a la que se encuentra el paladio. Bien. Entonces decimos que es un ataque trans o un ataque anti.
cuando el sustrato cuando el sustrato no es cíclico, capaz no importa tanto, pero cuando esto queda muy en evidencia cuando tenemos alquenos de sistemas cíclicos coordinados, porque el paladio va a quedar netamente unido por la cara opuesta al que el nucleófilo atacó a dicha olefina. Bien, y una vez que formamos el complejo sigma alquil paladio 2, ¿cómo puede evolucionar? Hemos visto un montón a lo largo de estas últimas clases cómo pueden reaccionar esos complejos sigma alquil paladio 2. Habíamos dicho que la reacción de beta eliminación es una de las reacciones que ocurren espontáneamente a cualquier temperatura mayor a -20, ocurren muy fácilmente la reacción de beta eliminación. Entonces, si en este carbono tenemos hidrógenos en posición beta, el paladio puede hacer beta eliminación y se obtiene un producto de este tipo. El paladio queda unido al cloruro y también a un hidrógeno que beta eliminó, que luego por eliminación reductiva va a liberar cloruro de hidrógeno y el paladio 2 va a reducirse a paladio 0. ¿Sí? Entonces es importante que partíamos de una especie de paladio 2 y netamente al final tenemos una especie de paladio 0. Entonces formalmente es una sustitución nucleofílica a un alqueno. Si uno tenía un alqueno, que acá teníamos un hidrógeno, luego del proceso de ataque nucleofílico al alqueno coordinado a paladio 2 y luego beta eliminación, se obtiene formalmente un producto de sustitución nucleofílica. Se sustituyó un hidrógeno por el nucleófilo. Bien. ¿De qué otra forma puede evolucionar ese complejo sigma alquil paladio? En presencia de reductores, como pueden ser hidrógeno molecular o hidruros, bien, se puede hacer una reducción de ese complejo sigma alquil paladio, y entonces podría, por ejemplo, coordinarse un hidruro al paladio y hacer eliminación reductiva, y de esta manera netamente tendríamos el producto de una adición nucleofílica a un alqueno. El alqueno terminó adicionando H y el nucleófilo. Y nuevamente, después de si el hidrógeno se coordinara y hiciera eliminación reductiva, el paladio 2 pasaría a paladio 0. Entonces, de nuevo, estamos reduciendo el paladio en esta etapa. Bien. ¿De qué otra manera puede evolucionar este complejo? En caso de que no haya hidrógenos en posición beta o que por algún motivo esa reacción de beta eliminación se vea enlentecida y tengamos otro organometálico en el medio, siempre va a poder haber una etapa de transmetalación. Si bien las etapas de transmetalación normalmente no son etapas muy veloces, muy rápidas, puede darse si la beta eliminación es lenta. Entonces, en presencia de otro tipo de organometálicos puede haber una transmetalación, y si el R' y este R están sin, puede haber una eliminación reductiva. De esta manera se forma un enlace entre R' y este carbono, tal como se muestra aquí, y en ese proceso de eliminación reductiva, el paladio 2 se reduce a paladio 0. Bien. Y si uno tuviera presencia de monóxido de carbono, el monóxido de carbono, ¿se acuerdan que la reacción de inserción migratoria de monóxido de carbono es de las pocas reacciones que compite muy bien con la beta eliminación y puede darse incluso a temperaturas menores a -20 grados? Entonces, si uno está en una atmósfera de monóxido de carbono, puede darse rápidamente la coordinación del monóxido de carbono al paladio y luego una inserción migratoria formando un complejo acil-paladio. Y esto, por ejemplo, en presencia de solventes nucleofílicos, como algún alcohol, puede darse el ataque nucleofílico del metanol al ligando coordinado y se rompe el enlace metal-carbono. De esta manera se podría formar un producto de este tipo y el paladio 2 en ese proceso se reduciría a paladio 0. Si no, si tuviéramos, por ejemplo, otro organometálico en el medio, podría haber una transmetalación seguida de una eliminación reductiva para dar un producto de este tipo. Bien, entonces las formas en las que puede evolucionar este complejo están de acuerdo o en resonancia con todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Puede haber reacciones de inserción migratoria, beta eliminación, transmetalaciones. Y bueno, cuando se pueda dar la beta eliminación, generalmente es lo principal que ocurre. La única que compite realmente bien con la beta eliminación es la inserción de monóxido. Y cuando la beta eliminación por algún motivo está enlentecida o no se puede dar, tenemos una reactividad muy variada y podemos hacer reacciones en tándem. Entonces, ¿qué tipo de nucleófilos vamos a ver? Vamos a ver el ataque. Dijimos que íbamos a ver alquenos coordinados a metales electrofílicos como el paladio 2 y vamos a ver diferentes tipos de nucleófilos que pueden atacar. Vamos inicialmente a ver nucleófilos oxigenados, en particular vamos a ver agua como nucleófilo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos
el etileno, bien, el alqueno más simple, que lo que nos dice es que en presencia de un complejo de paladio 2 y agua se puede dar una oxidación y se puede obtener acetaldehído, 2 moles de cloruro de hidrógeno y el paladio en este proceso pasó de paladio 2 a paladio 0. Esta es de hecho es como la principal forma de obtener acetaldehído hoy en día es la oxidación de etileno en presencia de paladio y agua. Es una oxidación que se conoce como oxidación de Wacker. Ahora vamos a hablar un poquito más de la reacción. ¿Cómo transcurre este proceso? Uno tiene paladio 2, dijimos, que el paladio 2 es capaz de coordinarse al alqueno. El alqueno, cuando está coordinado a paladio 2, pasa a ser una especie electrofílica, entonces el agua puede venir como nucleófilo, atacar y se forma un complejo sigma alquil paladio 2. Queda el paladio unido a un carbono y el agua atacó al otro carbono del alqueno. En este caso, el alqueno no está sustituido, entonces da lo mismo que el agua ataque al carbono de arriba o al carbono de abajo. Luego del ataque nucleofílico obtenemos un intermediario de este tipo. Y se acuerdan que este ataque era trans. Entonces el agua ataca por el lado opuesto al que está el paladio coordinado al alqueno. ¿Sí? Se obtiene este intermediario y como el ataque fue trans, sin que haya una rotación de enlace carbono-carbono, ya vamos a tener un hidrógeno que pueda estar sin al paladio. Y si hay una vacante de coordinación en el paladio, se puede dar una reacción de beta-eliminación. Y de esta manera se formaría el enol, que está en equilibrio tautomérico con el aldehído correspondiente, y el hecho de que este enol se desplace hacia la forma de aldehído es como una fuerza impulsora que termina llevando a que más etileno se consuma y se transforma en acetaldehído. Bien, desplaza todo el equilibrio hacia la derecha. Y luego de la reacción de beta-eliminación, entonces queda el paladio unido a un cloro y a un hidruro. Y luego por eliminación reductiva se puede formar cloruro de hidrógeno y el paladio en ese proceso pasa de paladio 2 a paladio 0. Entonces, si uno partía de paladio 2, etileno y agua, y se formó acetaldehído y el paladio 0, el paladio 2, perdón, terminó como paladio 0, para que este proceso se dé, necesitamos, de acuerdo a esto, una cantidad estequiométrica de paladio. O si no, lo que deberíamos, para que esto sea un ciclo catalítico, lo que deberíamos poder hacer es in situ oxidar el paladio 0 a paladio 2. Si no podemos hacer esta oxidación, necesitamos usar paladio en cantidades estequiométricas y el paladio es un metal caro para usarlo en cantidades estequiométricas. Entonces, ¿cómo podemos oxidar el paladio 0 a paladio 2 para que pueda entrar nuevamente en un ciclo de coordinar un alqueno, ataque nucleofílico y así sucesivamente? Lo que se puede hacer es agregar sales de cobre 2 más, bien. Y el cobre 2 moles de cobre se pueden reducir, cada cobre transfiere un electrón y pueden oxidar el paladio 0 a paladio 2. El cobre en este proceso, entonces decimos que tenemos cobre 2 más, pasa a cobre más 1. Pero luego el cobre puede ser oxidado a cobre 2 nuevamente en presencia de oxígeno molecular. Bien, entonces tenemos como dos ciclos catalíticos. El paladio 2 termina el ciclo catalítico como paladio 0 y ese paladio 0 es reoxidado a paladio 2. ¿A expensas de qué? De que el cobre 2 se reduzca a cobre 1. Y el cobre 1 vuelve a ser oxidado a cobre 2 en presencia de oxígeno molecular del aire. De esta manera podemos transformar el etileno en acetaldehído utilizando agua como nucleófilo en presencia de cantidades catalíticas de paladio, cantidades catalíticas de cobre y un equivalente por lo menos de oxígeno, que el oxígeno es el oxígeno del aire. Y esta agua que figura acá como reactivo muchas veces es usar un disolvente no seco. Usar, por ejemplo, no sé, un acetonitrilo sin secar o un diclorometano, cualquier disolvente que no se haya secado, el agua residual que tiene el disolvente puede servir como nucleófilo para este tipo de oxidación. Y como decíamos, es la oxidación que se llama oxidación de Wacker. ¿Qué pasa cuando nuestro alqueno no es el etileno, sino que es un alqueno monosustituido? Que se acuerdan que decíamos que son los que se coordinan más fuertemente al paladio. Si tenemos un alqueno monosustituido en presencia de una especie de paladio 2 y agua como nucleófilo, podemos generar la metilcetona correspondiente
se liberan 2 moles de cloruro de hidrógeno y el paladio 2 termina como paladio 0. Pero si acoplamos un agente oxidante a ese proceso, podemos recuperar el paladio 0 a paladio 2 y poder usar cantidades catalíticas entonces de paladio. ¿Cómo es este proceso? ¿Por qué obtenemos la metilcetona correspondiente? Paladio 2, en presencia de un alqueno monosustituido, se puede coordinar. Y ahora que está el ligando, el alqueno coordinado, puede venir el agua y atacar nucleofílicamente a ese alqueno. ¿Qué posición va a atacar el agua? Dijimos que el agua iba a atacar la posición que mejor soportara la carga positiva, o la posición más sustituida. Y el paladio va a quedar unido al carbono menos sustituido. De esta manera el agua va a atacar por la cara opuesta a la que está coordinado el paladio a esa posición más sustituida y vamos a tener un intermediario de este tipo. Luego el paladio puede dar una reacción de beta eliminación y podemos obtener el enol que va a estar en equilibrio tautométrico con la metilcetona correspondiente. En este proceso el paladio queda unido a un hidruro y a un cloruro que por eliminación reductiva va a dar paladio 0 y se va a formar un equivalente de cloruro de hidrógeno. Y como habíamos dicho antes, el paladio 2 al final del proceso, para que pueda entrar nuevamente un ciclo catalítico de nuevo, tiene que ser oxidado a paladio 2. ¿Cómo podíamos oxidar ese paladio 0? A paladio 2 dijimos con el sistema cobre-oxígeno, ¿sí? Esa es una opción. Sino también se puede agregar un equivalente de benzoquinona, que la benzoquinona es un reactivo, un agente oxidante que es capaz de oxidar el paladio 0 a paladio 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocer si uno está frente a una reacción en la que se utilice paladio 2 como metal electrofílico para coordinar un alqueno y que el mismo sea susceptible de un ataque nucleofílico? Reconocer que además de tener especies de paladio 2 tengamos un agente oxidante. ¿Sí? Porque el agente oxidante para un acoplamiento cruzado típico, lo que uno necesita de catalizador es paladio 0, entonces nunca vamos a usar un agente oxidante. Si hay un agente oxidante en el medio es porque estamos en presencia de, tenemos que reoxidar un paladio que quedó como paladio 0 al final de un ciclo, entonces estamos en presencia de un ataque nucleofílico de un nucleófilo o un alqueno coordinado al paladio. ¿Sí? Veamos algún ejemplo más. Acá tenemos un compuesto que en presencia de cloruro de paladio, que es paladio 2, oxígeno, cloruro de cobre y agua como nucleófilo, se obtiene, reacciona exclusivamente el alqueno monosustituido en presencia de un alqueno disustituido y se obtiene la metilcetona correspondiente. Entonces, esta oxidación es selectiva para olefinas terminales y puede darse en presencia de alquenos disustituidos. Bien. Y además tolera una cantidad de grupos funcionales muy amplia. Acá tenemos una molécula grande donde tenemos sí un alqueno terminal, pero además tenemos acetales, hidroxilos, carbonilos, ésteres, otro tipo de olefinas, bien, y en presencia de todos estos grupos funcionales, en presencia de cantidades catalíticas de paladio y de cobre con oxígeno y agua, se puede obtener la metilcetona correspondiente oxidando exclusivamente el alqueno terminal a la metilcetona. Bien, entonces tolera un montón de grupos funcionales. Eso es lo que está bueno de esta reacción, es muy versátil. Veamos este ejemplo. Acá tenemos un alqueno, bien, que es una olefina terminal, que decíamos que generalmente el producto de reacción que daban eran las metilcetonas. Sin embargo, se le hace reaccionar con cloruro de paladio, cloruro de cobre, oxígeno y agua, ¿sí? Sin embargo, el producto que se obtiene no es la metilcetona, sino que se obtiene el aldehído. Si tenemos el oxígeno unido a el carbono menos sustituido, probablemente viene de que el paladio estaba coordinado al alqueno y se dio un ataque nucleofílico del agua, no al carbono más sustituido, sino al carbono menos sustituido. Bien, que es lo contrario a lo que habíamos dicho como la generalidad de cómo es la regioquímica del ataque. ¿Por qué puede ser eso? Entonces tenemos que buscar una explicación a la excepción de la regla. Y en este caso tenemos en esta posición, ven, un oxígeno que es un grupo que puede coordinar al paladio, además del alqueno, y puede dirigir una regioquímica diferente a la esperada. En este caso, el oxígeno es capaz de coordinar al paladio
formando un paladaciclo de 5 miembros. Eso de alguna manera favorece que el paladio quede unido a la posición más sustituida del alqueno y que el agua como nucleófilo ataque la posición menos impedida del alqueno. Bien, entonces acá es un caso en donde el producto que se obtiene no es la metilcetona, sino es el producto del ataque nucleofílico del alqueno, el carbono menos sustituido, y esta regioquímica diferente la podemos explicar por formación de un paladaciclo de 5 o 6 miembros. ¿Sí? Podemos ver otro ejemplo de este tipo aquí. Lo que uno esperaría normalmente es que se obtenga la metilcetona en este alqueno, sin embargo el producto que describen en la reacción es el aldehído. Este producto se obtiene a partir del ataque nucleofílico de agua a la posición menos sustituida del alqueno. Y eso es ¿por qué? Porque el paladio queda unido a esta posición formando un paladaciclo de 1, 2, 3, 4, 5 más el paladio 6, formando un paladaciclo de 6 miembros. Y eso favorece que el agua ataque la posición terminal y no la posición más sustituida. Bien, entonces como regla general el agua ataca la posición más sustituida del alqueno, salvo que haya algún grupo director que cambie esa regioquímica. Resumen de agua como nucleófilo, decimos que es en presencia de paladio 2, cobre o benzoquinona como oxidante. Bien, es selectivo para olefinas que son terminales. La regioquímica general del ataque es el agua ataca la posición más sustituida del alqueno. La excepción a esa regla general, ¿cuál es? Es tener grupos capaces de coordinar el paladio y que puedan formar paladaciclos de 5 o de 6 miembros. Eso favorece que el ataque no se dé al carbono más sustituido del alqueno, sino que pueda darse en el carbono primario. Bien, pero esa es la única excepción. Sino por lo general, la regioquímica del ataque de agua como nucleófilo es atacando la posición más sustituida de la olefina. Habiendo visto entonces agua como nucleófilo, vamos a seguir viendo nucleófilos oxigenados, pero ahora veremos lo que son alcoholes como nucleófilos. El agua como nucleófilo es mejor que los alcoholes como nucleófilos, pero vamos a ver varias reacciones de este tipo que son variantes intramoleculares de ataques nucleofílicos a alquenos. La mayoría de las reacciones que vamos a ver de alcoholes como nucleófilos van a ser reacciones intramoleculares, es decir, en la misma molécula tener un grupo hidroxilo y tener un alqueno. Entonces se da un ataque nucleofílico del alcohol al alqueno coordinado dentro de la misma molécula. ¿Sí? Acá tenemos presencia de paladio 2, un agente oxidante, y de MCO como disolvente. Y lo que proponen es que se obtiene un producto de este tipo. Entonces, ¿cómo puede transcurrir la reacción? El paladio 2 dijimos que podía podía coordinarse a la olefina, y una vez que estaba coordinado, el alqueno puede ser atacado por un nucleófilo. Bien, entonces en este caso el alcohol ataca formando un ciclo de 1, 2, 3, 4 de 5 miembros. Sería lo que llamábamos una ciclación 5-exo, que es más favorable que una ciclación 6-endo. ¿Sí? Entonces se ataca por la cara opuesta a la que está el paladio coordinado a la olefina, ataca el alcohol al alqueno y queda el paladio unido a el otro carbono. Entonces nos queda este intermediario que luego mediante una reacción de beta eliminación con estos hidrógenos puede dar el producto que se muestra ahí. Entonces, en versiones intramoleculares, ¿cómo va a estar determinada la regioquímica? O sea, la regioquímica del ataque nucleofílico del alcohol. Y va a estar determinada normalmente en versiones intramoleculares por el tamaño del ciclo que se forme, donde la formación de ciclos de 5 y de 6 miembros son los más favorables. Bien, veamos acá otro ejemplo. Acá estaba reaccionando una olefina disustituida, que habíamos dicho que para variantes intermoleculares generalmente solo reaccionaban las olefinas monosustituidas. Para versiones intramoleculares con alcoholes como nucleófilos ya pueden participar olefinas disustituidas, o incluso acá tenemos un ejemplo de una olefina tetrasustituida que está participando en la reacción. Bien, puede coordinarse al paladio 2, la olefina, y entonces
queda electrofílica esa olefina y puede ser atacada por el par de electrones no enlazante del oxígeno, que ataca formando un ciclo de 1, 2, 3, 4, de 5, y el paladio queda unido a la otra posición. Entonces, a partir de un intermediario de este tipo, luego el paladio puede hacer beta eliminación y se obtiene netamente este producto. ¿Sí? Entonces, como decíamos, la regioquímica está determinada por el tamaño del anillo que se forma. Entonces, siendo lo más favorable la formación de ciclos de 5 o de 6 miembros, incluso más de 5 que de 6. Y a diferencia de lo que transcurría con agua como nucleófilo en versiones intermoleculares, acá pueden reaccionar olefinas que no sean terminales. Entonces, a modo comparativo de agua y alcoholes como nucleófilo, cuando el agua es el nucleófilo son reacciones intermoleculares, y cuando el alcohol es un nucleófilo van a ser reacciones intramoleculares, de acuerdo a lo que vimos recién. Los sustratos es para el agua solo reaccionan en olefinas terminales, y para versiones intramoleculares con alcoholes podían incluso reaccionar alquenos mono, di, trisustituidos, incluso algunos tetra. Bien, ¿y cómo es la regioquímica del ataque? Cuando el nucleófilo es agua, generalmente el agua va a atacar la posición más sustituida de ese alqueno. Salvo en qué casos solo puede darse el ataque a la posición menos sustituida cuando tenemos grupos capaces de coordinar el paladio y formen palaciclos de 5 o de 6 miembros. Por otro lado, en las versiones intramoleculares con alcohol como nucleófilo, la regioquímica de ese ataque va a estar determinada por el tamaño de ciclo que se forma, siendo los más favorecidos los ciclos de 5 y de 6 miembros. Veamos un ejemplo. Acá dice plantear un mecanismo razonable para la siguiente transformación. Lo que les recomiendo es que intenten pausar el video, llegar al producto y ver si después estamos de acuerdo. Pero de alguna manera tenemos una especie de paladio 2 electrofílica, y tenemos además un agente oxidante. Entonces nos queda claro que la reacción que va a estar transcurriendo es el paladio 2 se va a coordinar un alqueno y va a haber un ataque nucleofílico. Bien, entonces el paladio puede coordinarse al alqueno y tenemos dentro de la misma molécula un buen nucleófilo, el alcohol. Este fenol puede atacar formando un ciclo de 1, 2, 3, 4. Puede atacar esta posición formando un ciclo de 5 miembros y el paladio queda unido a esta otra posición, de acuerdo a cómo se muestra aquí. Bien. Y ahora entonces, este es el intermediario, este paladio puede tener hidrógenos en posición beta y dar una reacción de beta eliminación. Eso nos daría que a un doble enlace exocíclico, bien, que como sabemos el proceso de beta eliminación es un proceso reversible. Entonces, ese doble enlace exocíclico puede hacer inserción migratoria de hidruro y luego beta eliminación hacia el otro lado y puede aromatizar el sistema y formar el benzofurano, que es más estable que tener el alqueno exo hacia afuera. Bien, una isomerización del doble enlace se da también. Y veamos otro ejemplo. Acá tenemos dos alquenos y un alcohol. Tenemos que están reaccionando en presencia de acetato de paladio, que es paladio 2, cloruro de litio, benzofinona en presencia de acético y agua. Intenten primero pensar cuál es el producto que se obtiene, pero veamos juntos a ver cómo puede reaccionar. Lo primero que puede suceder es que el paladio se tiene que coordinar a un alqueno. ¿A cuál alqueno se va a coordinar? ¿A este o a este? Puede coordinarse a cualquiera de los dos, pero lo único que va a llevar hacia la formación de un producto es que se coordine a esta olefina. Bien, vamos a ver. El producto que se obtiene es este que se muestra acá y vamos a intentar plasmar con un mecanismo la formación de este producto. Bien, que se obtiene como una mezcla racémica, pero el oxígeno siempre está al mismo lado que el cloruro. Entonces, la estereoquímica relativa a esta es lo que está mostrando las cuñas aquí. ¿Sí? Veamos cómo puede transcurrir esto. Decíamos que el alqueno puede coordinarse al paladio, ¿sí? Y cuando se coordina queda electrofílico el alqueno. Entonces va a ser atacado por el par de electrones no enlazantes del oxígeno formando un ciclo de 5 miembros y luego el paladio va a quedar unido a esta posición. Si nos fijamos, el carbono, el que está unido al paladio, es un carbono es un carbono alílico, ¿no? Al lado de un doble enlace. Entonces esto es un complejo de paladio unido a ese carbono, pero que si coordina esta olefina también al medio, podemos hacer un cambio de apticidad y pasar de tener un complejo sigma alilo a un complejo pi alilo. Pasamos de tener un paladio unido con una apticidad de 1 a un paladio unido con una apticidad de 3. Bien, un cambio de apticidad. Entonces tenemos un complejo sigma alilo que puede estar en equilibrio con un complejo pi alilo.
Este complejo pialilo lo que hace es que tanto esta posición como esta otra sean ambas las posiciones electrofílicas. Y en presencia de cloruro, que es lo agregamos a la reacción y es el nucleófilo que tenemos en el medio, que puede actuar, puede darse un nuevo ataque, ya sea en esta posición o en esta otra. Claramente se da un ataque en la posición más lejana del espirociclo por ser menos impedida estéricamente. Bien, y en ese ataque nucleofílico del cloruro a dicha posición, el paladio 2 termina reduciéndose a paladio 0. ¿Sí? Vamos a ver ahora como las consecuencias estereoquímicas de lo que hablábamos recién, ¿no? El ataque nucleofílico, decíamos, del alcohol se da por la cara opuesta a donde está el paladio coordinado. Entonces, si el paladio está coordinado hacia atrás, acá el alcohol va a atacar por la cara superior. Entonces tenemos este enlace hacia arriba y el paladio está hacia abajo. El paladio, si está hacia el lado de adentro del plano, va a también estar para adentro cuando forme el complejo pialilo. ¿Sí? Y luego el cloruro, cuando ataque a ese complejo pialilo, va a atacar el cloruro por la cara opuesta a la que está el paladio, tal como había sucedido antes. Entonces el cloruro va a atacar y va a quedar el cloro del mismo lado que el oxígeno original, porque va a ser por la cara opuesta al paladio. Entonces netamente se obtiene este producto como mezcla racémica, pero con una estereoquímica relativa determinada como está aquí dibujado. ¿Sí? Bien, y para ir redondeando vamos a ver algún ejemplo más. Acá tenemos una olefina que tiene acá un alqueno terminal y en la misma molécula hay dos hidroxilos capaces de actuar como nucleófilos. Bien, tenemos paladio 2 y un agente oxidante, pero si nos fijamos en las condiciones dice que también tenemos una atmósfera de monóxido de carbono. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos transformar los reactivos en productos. Mi recomendación es que intenten hacerlo y luego continúen viendo el video. ¿Cómo va a empezar la reacción? Entonces, normalmente va a coordinar el paladio 2 al alqueno, bien, y eso permite que un alcohol pueda actuar como nucleófilo atacando esa olefina coordinada al paladio. Se va a dar el ataque en esta posición formando un ciclo de 5 miembros. Y entonces luego se obtiene este compuesto de aquí. Bien, decíamos que teníamos atmósfera inerte. Lo que uno esperaría normalmente es que haya una reacción de beta eliminación, pero ¿se acuerdan que cuando había monóxido de carbono, la inserción de monóxido de carbono es rápida y compite muy bien con la beta eliminación? Bien, entonces en presencia de una atmósfera de monóxido de carbono, el monóxido de carbono puede coordinarse al paladio y hacer una inserción migratoria y de esta manera se obtendría un compuesto de este tipo. Posteriormente, el hidroxilo libre puede atacar al acilo coordinado al paladio, bien, y entonces se puede dar esta ciclación formando un nuevo ciclo de 5 miembros y en ese proceso el paladio 2 se reduce a paladio 0 y ahí se obtiene el producto que se muestra en la transparencia. Bien, ¿por qué el paladio 2 es es tan bueno uniéndose al paladio y puede competir con la reacción de beta eliminación? Por un lado, que si tenemos una presión grande de monóxido de carbono, podemos no dejar vacantes de coordinación en el metal, y entonces si no hay vacantes de coordinación no puede haber reacción de beta eliminación. Bien, y además porque es un buen ligando, ya porque tiene un par de electrones no enlazantes que puede coordinar el paladio, y además el paladio puede hacer una retrodonación pi al orbital antienlazante del monóxido de carbono. Entonces es una unión muy fuerte y todo eso favorece que la reacción de inserción de monóxido pueda competir con la reacción de beta eliminación. Bien, veamos un ejemplo más. Acá tenemos un alqueno disustituido y un alcohol. Entonces, en presencia de paladio 2 puede coordinarse a la olefina y luego dar un ataque nucleofílico del alcohol a esta posición formando un ciclo de 5 miembros, tal como se muestra aquí. Te generaríamos este intermediario. Ahora este intermediario no tiene hidrógenos en posición beta. Si hubiera hidrógenos en posición beta, seguramente es lo que transcurriría. Pero como no hay hidrógenos en posición beta, pueden darse reacciones en tándem. Entonces, en presencia de un alqueno puede darse una inserción migratoria del alqueno, donde el carbono este va a estar se va a unir al carbono menos sustituido y el paladio va a quedar unido al carbono más sustituido, tal como sucedía en una reacción de Heck. Se da una inserción migratoria y se forma un compuesto de este tipo y luego mediante una reacción de beta eliminación se puede obtener este tipo de productos.
Bien, entonces, la inserción migratoria de alquenos es una reacción que es lenta, normalmente no puede competir con la beta eliminación, pero puede darse cuando la reacción de beta eliminación es lenta o no se puede dar, que es el caso particular de esta situación. Bien, y acá hay un ejemplo más para que intenten resolver, en donde el paladio 2, nuevamente vamos a tener monóxido de carbono, paladio 2 y un agente oxidante y metanol, ¿no? Entonces, tenemos que intentar ver cuál es el producto de esta reacción. ¿Cómo puede reaccionar? El paladio puede coordinarse al alqueno, ¿sí? Y puede darse un ataque intramolecular del alcohol al alqueno, formando un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5 de 6 miembros. Y el paladio va a quedar coordinado a esta posición de acuerdo a como está acá. Bien. En presencia de monóxido de carbono puede darse una inserción migratoria porque va a competir muy bien esa inserción migratoria con una beta eliminación. Y podríamos tener un compuesto de este tipo que en presencia de metanol puede darse un ataque nucleofílico al asilo coordinado y el paladio 2 en el medio se reduce a paladio 0. Y de esta manera el producto formado es el éster que se muestra con un 87% de rendimiento. ¿Sí? Un muy buen rendimiento. Entonces, habiendo visto nucleófilos oxigenados, tanta agua como alcoholes, vamos a ver muy brevemente qué pasa con los nitrógenos, con nitrógenos como nucleófilos. Bien. Bien, si uno tiene en una misma molécula un grupo amino y un alqueno, uno podría pensar que el paladio puede coordinarse al alqueno y la amina va a atacar formando en este caso lo que sería un ciclo de 5 miembros. Sin embargo, lo que pasa es que el nitrógeno con su par de electrones no enlazantes puede unirse al metal y forman complejos aminolefinas que son muy estables y muchas veces precipitan en el medio. Entonces, como las aminas coordinan fuertemente al metal, envenenan el catalizador y estos productos precipitan y no se pueden dar este tipo de reacciones con aminas libres, aminas alifáticas libres, porque las aminas coordinan muy fuertemente al metal. Uno, si quisiera llevar adelante esta transformación, ¿qué pensaría? En proteger esa amina. Si protegemos esa amina, por ejemplo, como una acetamida, uno podría pensar que se coordina el paladio 2 a la olefina, luego este par de electrones no enlazantes ataca y se genera un intermediario de este tipo. En presencia de acetamida también se puede formar en este caso un complejo, un paladaciclo que es muy estable y nuevamente puede envenenar el catalizador y hacer que la reacción no siga avanzando. Para que eso no suceda, lo que se usa es generalmente que se usa como grupo protector para las aminas en lugar de protegerlas como amidas, una acetamida que es en este caso, se protegen con sulfonas. Bien, entonces vamos a ver, acá tenemos una amina protegida como una sulfona, una sulfamida. Bien, entonces en presencia de cloruro de paladio, que es paladio 2, y benzoquinona como agente oxidante, se puede dar la reacción donde el paladio coordina la olefina, el par de electrones enlazante y nitrógeno ataca, formando un ciclo de 5 miembros, el paladio queda en la posición terminal y luego se da una reacción de beta eliminación. Y acá, una vez más, lo que uno esperaría es que quede un doble enlace exocíclico. Pero como la reacción de beta eliminación es un equilibrio, puede isomerizarse ese doble enlace hacia adentro. Bien, y se obtiene este producto como producto principal de la reacción. Si las aminas que se usan no son alifáticas, sino que son como anilinas, aminas aromáticas, estas son menos básicas que las aminas alifáticas. Y entonces pueden actuar como nucleófilos incluso sin grupos protectores. Acá tenemos ejemplos con diferentes R donde tenemos o la mirina libre o protegida como acetamida o protegida con tosilo. En presencia de paladio 2, benzoquinona como agente oxidante, se obtienen los correspondientes indoles. El paladio se coordina acá, el nitrógeno ataca esta posición y queda el paladio acá. Beta elimina y luego se isomeriza el doble enlace. Bien, y se puede obtener con la amina libre, con la amina protegida como amida o con una protegida como una sulfamida. ¿Sí? Y esto fue todo entonces por la clase de hoy. Como quería mencionar también, para no olvidarme, que las anilinas o las aminas en particular pueden oxidarse fácilmente en presencia de oxígeno o el cobre 2 también las puede oxidar. Y entonces generalmente siempre que hayan nucleófilos nitrogenados se usa benzoquinona como agente oxidante y no el sistema oxígeno
fluoruro de cobre. ¿Sí? Y bueno, esto fue todo por la clase de hoy. Muchas gracias.